En el programa de esta semana nos dirigimos a la comarca salmantina del Rebollar, escenario de un impresionante espacio natural donde el roble protagoniza el paisaje forestal. Conoceremos de qué manera el bosque sigue contribuyendo a mantener la población en la zona, favoreciendo la economía de algunas localidades y permitiendo la convivencia con la ganadería. El bosque genera puestos de trabajo y sus aprovechamientos forestales mantienen viva a la población del entorno. Trabajadores forestales y ganaderos conviven en este escenario natural que contribuye a insuflar oxígeno a esta parte de la raya salmantina. En esta misma comarca escucharemos la voz autorizada de Ángel Iglesias, catedrático de Filología Hispánica, robledano de nacimiento y autor de numerosos libros que explican el origen del habla del Rebollar, una lengua de la comarca que está considerada como una importantísima reliquia del pasado dialectal español. Gracias a sus estudios se ha impedido la extinción de un modo de hablar que aún hoy mantienen vivo los mayores en el Rebollar. Entraremos en Peñaparda, localidad del Rebollar y patria del pandero cuadrado, uno de los instrumentos musicales más singulares del folclore de Castilla y León. Charlaremos con Javier Ramos, quien nos hablará del calendario cultural que mantiene viva la cultura del pandero en Peñaparda. Visitaremos a Andrea en su tienda. Ella misma nos contará cómo se construye un pandero cuadrado y quiénes son los clientes que se lo compran. En este programa tendremos un espacio para el recuerdo, de la mano de Lucía, una joven de la localidad, estudiante y panderera, que nos permitirá recordar juntos la entrañable figura de la tía Gora. Cantaremos juntos al son del pandero cuadrado. Comenzamos en la localidad de Robleda, situada en una de las masas forestales de roble más grandes de la región. Vamos en busca de José Luis Varas, que además de alcalde de Robleda, es agente medioambiental. A mí me han dicho que los de Robleda, si estáis en una cafetería del centro de Madrid y escucháis hablar a alguien, sabéis inmediatamente que es de vuestro pueblo. ¿Eso es verdad? Pero rapidísimamente. ¿Por qué? Por salta la chispa, por la forma en que hablamos, es peculiar, es de aquí, es algo que se ha transmitido de generación en generación desde hace muchos años y entonces te salta. ¿Tu pueblo es la capital del Rebollar? Bueno, así dicen, los lugareños por lo menos. Lo de Rebollar es un topónimo que ya me identifica. Aquí hay mucho roble, ¿no? Roble, rebollo, el roble melojo o rebollo. ¿De qué vivís? ¿De qué Nosotros vivimos aquí básicamente de la ganadería y del monte. El 50% de la población activa prácticamente vive del ganado, si no al 100% compartido con otro algún trabajo, y hay otro 28-30% que vive del sector forestal. Luego ya quedan los 4 por ahí de varias cosas. ¿Cuál es tu oficio? Mi oficio es, yo soy agente medioambiental de la Junta de Castilla y León, funcionario de la Junta. Hubo un tiempo que sí, pero hoy se puede vivir del bosque. ¿Me lo puedes demostrar? Se puede, no se puede, lo estamos demostrando y lo vais a ver a lo largo del día. Se puede vivir y se puede mantener a la gente en el medio. Lo que hay que hacer es saber aprovechar el trabajo que da el medio y llevarlo a la práctica, no hay más. Y no es tan difícil, es simplemente seguir haciendo lo que hicieron los otros hasta hoy. ¿Me lo puedes demostrar? Te lo demostraré. ¿En ese escenario? Te lo voy a demostrar y lo van a ver con tus propios ojos. Te siguen llamando Varas en el pueblo, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cuántos árboles hay como este? ¿Tendrías una cifra de
todos los robles que hay en tu pueblo y en el entorno? Pues multiplica 50.000 hectáreas que hay en el Rebollar por una media de 500 árboles que puede haber por hectárea, pues fíjate los millones que salen. Muchos millones salen. Muchos millones. ¿Es verdad que este tipo de roble y esta masa forestal es de las más importantes de la península ibérica? Obviamente. Esta zona, toda la periferia de Castilla y León es donde se ubica este roble y aquí especialmente, de ahí su nombre del Rebollar. Rebollar de rebollo, que es del roble del roble rebollo, Quercus pyrenaica, científicamente. Y entonces estamos en su sitio. ¿Qué parte de superficie le toca al roble en Robleda? En mi término municipal de las 8.000 hectáreas puede ocupar perfectamente casi 2.000 hectáreas. Alcalde, tú sostienes que tu pueblo tiene una buena parte de los ingresos del bosque. Cuéntame, ¿cómo se puede vivir del bosque? Pues mira, el monte de roble básicamente, como estamos diciendo, está manteniendo al 50% de la población activa mediante el aprovechamiento de él y del pasto que tenemos debajo. Eso supone que están viviendo en Robleda 35 ganaderos, básicamente en zonas de roble, que es lo que tenemos. En el bosque tenemos las tareas que hacemos aquí en el roble se aprovecha para la leña y luego, lógicamente, la montanera también, el fruto del roble, pues lo aprovecha el ganado cuando cae. Entonces se aprovecha ¿Cuando para hay leña. bellotas? Sí, cuando hay bellotas. Que no es todos los años, No es ¿no? todos los años porque es una especie becera, que da un año mucha bellota y luego unos cuantos menos. Entonces eso es lo que obtenemos del roble. Luego de las zonas, básicamente pastos, las leñas vecinales, son suertes de leñas vecinales que se reparten para la gente que vive en el pueblo, la bellota. ¿Vale? Luego en las zonas de pino y también de roble también se aprovecha la madera. Si no seguimos o no cogemos esta pauta y las mantenemos, los pueblos van a pique. ¿Y a lo largo del año da trabajo a las cuadrillas? Aquí tenemos trabajo todo el año, prácticamente no hay paro. Un paro simbólico y más femenino, que es lo que puede fallar un poco, aunque tenemos una residencia ahí con bastante empleos. Pero todo el año tenemos trabajo para la gente. En verano, cuando paramos de las talas y de las limpias del monte, estamos para prevención de incendios, estamos haciendo pared de piedra tradicional, estamos arreglando el pueblo, las aceras y demás. Y prácticamente todo el año tenemos obreros. Y si encima, que estábamos haciendo bien las cosas, vuelve la resina y se incorpora como una fuente de riqueza más. Obviamente, en la resina tenemos otros 8 o 10 familias, hay exactamente 9 familias que están viviendo de la resina durante 7 y 8 meses. Ahí me da la impresión de que los que no vivimos en las áreas rurales y fundamentalmente en las zonas boscosas, os tenemos que agradecer muchas cosas, ¿no? Hombre, obviamente nosotros la primera función de las 8.000 hectáreas que tiene Robleda es que están depurando aire. Tenemos esa masa de roble y de pino que están, de momento, comiendo CO2 y produciendo oxígeno. O sea, nos están manteniendo a todos. Esa es la principal función, que a lo mejor no es directa, es indirecta, se ve menos, pero que no hay que perder que está ahí. Está fijando suelo, porque estamos en ladera, estamos en la Sierra Gata, estamos en la última estimación del sistema central entrando en Portugal. Esto es sierra, entonces está fijando también que el suelo se mantenga, ¿no? Entonces, si a eso sumas el beneficio directo que da, que hace que la gente pueda vivir en el medio como ha vivido desde tiempos ancestrales, pues, ¿qué más vamos a pedir? Supongo que las setas, cuando viene un buen año, será otro magnífico complemento a la economía de tu pueblo. Obviamente, los años que llueve pronto, las setas es un complemento extraordinario para el medio rural. Entonces la gente, ya te he comentado antes, que hay gente que aquí en una temporada pues se puede sacar perfectamente durante 2 o 3 meses el sustento de toda una familia. Entonces no son de despreciar. Varas, el Rebollar viene en el mapa de los espacios naturales de Castilla y León, pero aquí no hay casa del parque, ni centro de interpretación, ni vienen los turistas. El Rebollar está en el plan indicativo de espacios naturales desde el inicio, desde el que salió la ley de espacios naturales de Castilla y León, pero no ha sido declarado como tal. Es una pena porque esto declaraba un poco ayudar con los temas de la hostelería y de bares, ayudaría a que hubiera un poco más turismo y fijara también un poco ese sector. Pero somos Red Natura 2000, o sea, somos una zona especial de conservación dentro de la Red Natura de Europa. Alcalde, ¿habéis sido capaces, los paisanos de tu pueblo, de transmitir la importancia que tiene el bosque en vuestra economía a las nuevas generaciones? Sí. También yo creo que lo estamos manteniendo. De hecho, mis hijos están estudiando uno biología y otro está haciendo una carrera agrícola. Quiero decir que de alguna manera ellos lo sienten y ahí se demuestra, ¿no? Y sí, los jóvenes, hombre, ellos salen, hay rutas de bici, hay rutas de senderismo, van con sus padres a ayudar al ganado o al monte y eso va a hacer que esto se mantenga. Me dices que este bosque
estas masas forestales conviven con la actividad ganadera, que son los dos recursos de tu pueblo. Efectivamente, de hecho el espacio físico es el mismo. Puede vivir perfectamente este roble con 100 años que tiene aquí, ha sobrevivido con el ganado al lado pastando. Aquí están las pruebas y ahora lo veremos, que hay mucho ganado y el roble se ha mantenido. Decimos adiós al alcalde de Robleda para ir al encuentro de Pablo, un ganadero que cuida de sus vacas precisamente en un claro del bosque del Robledal. ¿Cuál es tu oficio, Pablo? A ver, pues ganadero, se ve, ¿no? Aquí con el ganado detrás. ¿Convive tu ganadería, la ganadería, con el Robledal? Bueno, yo creo que perfectamente, ¿no? Aquí desde nuestros ancestros han estado viviendo siempre aquí con el ganado, en estas dehesas mismo, y como ves, pues la masa forestal no ha sufrido nada, a pesar de que han estado aquí los animales. ¿Cuántos ganaderos sois en...? Bueno, aquí en Robleda, Robleda. unos 35 o así estamos, sí. ¿De cuántas cabezas estamos hablando? Pues unos 1100 y pico aquí en los montes comunales y unas 500 ovejas en los montes comunales. Luego hay aparte los propios, que tiene, cada uno tiene también aparte ganado también. Hay futuro para el vacuno. Sí, yo creo que sí, sí, sí. El vacuno en extensivo es ideal. Los montes, las dehesas boyares como esta son ideales para el monte extensivo. Supongo que tu generación sí que hablarás la parla del rebollar, el dialecto vuestro. Cuando las llamas a las vacas, ¿las llamas también así o no? Bueno, las vacas yo creo que entienden de las dos maneras. Sí. Oye, tú sí que hablas también, ¿no? La generación nuestra de mi edad, unos entre 30 y algo y 40 y pico años, todavía hablamos lo que era el dialecto de aquí del rebollar, sí. La parla del rebollar. Sí, sí, sí. Pero no nos podemos marchar de Robleda sin visitar en su casa a Ángel Iglesias. Él nos espera junto a su mujer, Françoise. Ambos son profesores de la Universidad de Orleans. Ángel es catedrático emérito de Filología Hispánica. Durante décadas ha publicado numerosos libros e investigado sobre el habla del rebollar. Estaba claro. A la hora de decidir cuál era la tesis doctoral, la tenía en su propia casa y en su propio pueblo, ¿no? Sí. Pues es muy sencillo. Yo he tenido una motivación en mi propia casa que me llevaba a este camino. Hay que decir que en mi familia, como en otras muchas de aquí, de este pueblo, de Robleda y de los pueblos vecinos, Peñaparda, Navasfrías, El Payo, Villarrubia, que son los 4 pueblos que componen esta pequeña comarca de Salamanca, la cultura era esencialmente oral. Por consiguiente, cuando se me planteó en mis estudios de Filología Hispánica en Madrid la posibilidad de hacer una tesis, pues de cierta manera me creí con esta obligación de describir el habla de aquí, esa que era la que se usaba en mi familia y en otras como la mía, y que de algún modo no tenían acogida oficial en la escuela. En aquellos tiempos hay que decir también que el contexto, en los años que yo me inicié en esta investigación, que ya era la segunda mitad del siglo XX, pero en la que todavía quedaban bastantes secuelas de lo que era la cultura tradicional, las formas de vida tradicionales, cuando aquí llegaban con cierto retraso todavía, vamos a decir, la maquinaria agrícola. Sin duda la tesis doctoral y la posterior publicación ha servido un poco de catalogación de un elemento cultural y al menos no lo hemos perdido, está ahí. Bueno, ahí quedará, archivada. Otra cuestión es la vigencia que esto puede tener, que evidentemente está, lo siento decirlo, pero va de capa caída. No ha tenido protección ninguna, ni estímulo ninguno. La alfabetización de la gente del país se ha hecho en detrimento del aprecio que se podía tener a estas formas de cultura tradicional. Después de lo publicado y de trasladar la herencia oral a los textos, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con la parla?
de mí dependiera, se harían muchas cosas que no se han hecho. ¿Por ejemplo? Empezaría, por ejemplo, por enseñarles un poquito, darles alguna noción a los niños que son, vamos a decir, autóctonos, que aprendan a apreciar un poco la cultura que fue de sus padres y de sus abuelos. En esa lengua se hablaban, en esa lengua se amaban, en esa lengua hablaban de las formas de vivir. Ellos tenían su cultura. Hombre, salvando todas las distancias, si la piedra Rosetta supuso una llave para poder interpretar lenguas y, en consecuencia, hechos históricos, en otro orden de cosas, la parla del Rebollar nos ha servido para conocer estampas de la vida cotidiana, útiles, tradiciones, que sin descifrarla hubiese sido imposible. Bueno, yo no voy a pretender que yo descubrí todo. Lógicamente, los lingüistas, desde el principio del siglo XX, solo de la época, por resumir y por citar un nombre que todo el mundo conoce, que es Menéndez Pidal. Menéndez Pidal, cuando hizo el estudio del dialecto leonés, habló un poquito de esta zona, unos párrafos, unos fenómenos, pero tuvo ese mérito de incluirlo ahí, y en los mapas que él hizo del dialecto leonés incluyó pues más o menos lo que todavía sigue en vigor, a saber, él distinguía entre el leonés oriental, el leonés central, el leonés occidental. En este caso en concreto, aquí en la zona en que estamos, como también somos fronterizos con Portugal, tiene ciertas particularidades relacionadas con el portugués. Y como también tenemos zona al sur, estamos en una zona que limita con Extremadura, probablemente también hay un sustrato que es de origen meridional. Supongo que para alguien como usted, el trabajo de investigación llevado a cabo y esa reivindicación permanente de que este elemento de la cultura no desaparezca, debe ser parecido a los que defienden el oso o el acebal o cualquier especie vegetal, para los que curiosamente sí que hay grandes fondos y atenciones de las instituciones. Bueno, pues esto lo que necesita es que le hagan una transfusión sanguínea cuanto antes, porque si no desaparecerá dentro de... Ya cuando yo era estudiante se decía que está en vías de desaparición, y cuando desaparezca la generación que tiene ahora en torno a 50, 60 años para arriba, de esto no quedará más que lo que esté en los libros. Lamento decir que a pesar del poco cuidado que se pone en el cuidado de la naturaleza, el que se le dedica a las variedades lingüísticas es infinitamente inferior. Abandonamos Robreda para dirigirnos a la localidad de Peñaparda, dentro de la comarca salmantina del Rebollar. Peñaparda es la capital indiscutible del pandero cuadrado. Desde tiempo inmemorial, sus mujeres han mantenido los ritmos de este instrumento al que la localidad dedica sus propias jornadas culturales. El secretario del ayuntamiento, Javier Ramos, nos espera a la entrada, junto a la puenti, como dicen por aquí. Teniendo en cuenta que la parla del Rebollar es vuestro dialecto y que los bosques y los pinos y fundamentalmente los robles, vuestro icono forestal, en tu pueblo el pandero cuadrado es el icono más importante, ¿no? Sí, claro. El pandero cuadrado es una de las señas de identidad de este municipio, de una forma yo creo que casual, ¿no? Porque es una casualidad seguramente que ese instrumento, tal y como se toca aquí con la mano y la porra, se haya conservado hasta la actualidad. Y lo curioso es que en los pueblos de alrededor sí que hay tamborileros, pero no hay mujeres que toquen el pandero cuadrado. Es verdad. Hombre, yo he oído decir que antiguamente había una mujer en Villarrubias que lo tocaba. Entonces, bueno, no sé si era una mujer que descendía de aquí o no, pero se oye que en algún otro municipio se tocaba. Y luego en el Payo se toca la sartén, pero de la misma manera que aquí se toca el pandero, con lo cual quiero decir que puede ser que en los otros municipios también se tocara así. Pero el pandero cuadrado no solamente es un instrumento que se toca y que forma parte de vuestro folclore. A lo largo del año tenéis un calendario de actividades, ¿no? Pues mira, aquí el pandero cuadrado se mantuvo de forma natural hasta bien pasado ya el siglo XX, ¿no? Entonces, a finales del siglo XX pensamos que había que
intentar conservar ese instrumento o esa seña de identidad porque de alguna manera nos caracterizaba. Y podía ser que se fuera perdiendo. En ese momento estaba todavía con mucha vitalidad, pero las mujeres que lo tocaban, la mayoría iban siendo mayores, también había alguna mujer joven, y nos parecía que era bueno, no sé, ponerlo en valor. Y entonces un grupo de vecinos hicimos una asociación, la Asociación del Pandero Cuadrado, y nos pusimos a hacer una fiesta pues con un romanticismo y unas ganas que la verdad no es porque fuéramos nosotros, pero encomiables, ¿no? En la última edición, ni más ni menos que a Joaquín Díaz. Bueno, nos parecía que era una persona... Máxima autoridad. Claro, nos parece una de las personalidades más interesantes de la cultura popular, ¿no? Y creíamos que se lo debíamos. Es decir, cada año otorgamos el Pandero Cuadrado de honor, desde hace unas cuantas ediciones, a un personaje que haya tenido vínculos con el Pandero Cuadrado y que haya tenido importancia dentro del mundo de la tradición o de la cultura popular. ¿Por qué solo mujeres tocan el Pandero Cuadrado en Peñaparda? Pues las mujeres y el Pandero Cuadrado es muy sencillo. Cuando había dinero se contrataba al tamborilero y cuando no había dinero pues las mujeres sabían tocar y tocaban. Y entonces el baile era el mismo y bailaban con tamborilero o sin tamborilero. Y hablando de mujeres y de tu pueblo de Peñaparda, ha habido momentos en que habéis tenido la mayor concentración de mujeres longevas y centenarias de toda la región. Sí, bueno, fue una casualidad, pero fíjate, la tía Gora nació en 1905, el 4 de enero, y bueno, murió el año pasado. Y la tía Dionisia nació en 1906, en julio de 1906, y también murió hace un par de años. Sí. Hasta ahora, siglos después, hemos mantenido vivo el Pandero Cuadrado, sus ritmos, sus bailes, y seguimos construyéndole. ¿Hay futuro para el Pandero Cuadrado? ¿Las chicas, las jóvenes de la comarca siguen tocando el Pandero Cuadrado? Sí. Sí, hay ahora mismo 2 personas que los elaboran y la verdad que los elaboran porque después hay gente que viene preguntando por el Pandero Cuadrado, ¿no? Para comprarlo, con lo cual sí que hay cierto mercado de panderos cuadrados fabricados en Peñaparda, ¿no? Y luego las chicas siguen la tradición, siguen bailando, tocando. Sí. Hay varias mujeres y chicas que lo tocan. Y también el grupo de baile que siguen y niños que han aprendido y siguen bailando, o sea que la verdad que está muy bien. Incluso ahora mismo están dando un curso de Pandero Cuadrado Isabelita, que es una de la tocadora del grupo folclórico de Peñaparda, está dando un curso en Ciudad Rodrigo y va a gente allá. Sí. Difícilmente se podrían entender los ritmos y bailes del Pandero Cuadrado si no existiesen personas que sepan construirlos. Entramos en la tienda de Martín y de Andrea. Entre frutas, galletas y legumbres cuelgan de sus paredes los panderos que construye Andrea. El cantar quiere gracia y el bailar brillo, el tocar el pandero, mucho sentido, el tocar el pandero, mucho sentido. Andrea, mira que he visto cosas en esta región, pero que en un supermercado construyan y vendan panderos cuadrados es la primera vez en mi vida. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo panderos? Pues unos 14 o 15 años. Andrea, cuéntame, ¿por qué te dio por construir panderos cuadrados? Pues porque iba a ayudarle a una vecina que ya no puede. Y tengo una hija que es del tiempo de Javi. Y estaba trabajando en Huelva. Y me dice, mamá, se va a morir la señora Juana y no me haces un pandero. Y no te preocupes, hija, que yo te lo hago, que yo le ayudo a la señora Juana y yo veo cómo los hace la señora Juana y yo te hago un pandero a ti. Y desde allí, pues he seguido haciéndolos. ¿Cómo se construye un pandero? Pero desde el principio, ¿cómo empiezas? Tienes que matar la cabra. Tienes que desollarla, luego tienes que curtir la piel en sal, ceniza y dejarla suficientes días. Depende si es verano o es primavera o es invierno. Cada tiempo tiene su temperatura. Luego ya la tanteo a ver si se pela o no se pela, porque si no se pela hay que dejarla más días. Y si ves, ya he tenido que tirar algunas porque se me han podrido. Luego cuando ya la tengo pelada, que usted ve la piel aquí, ¿ve cómo está esta? Sí.
Pues esta tiene que quedar como esta. Hay que lavarla bien, tienes que lavarla bien con jabón, meterle sal, vinagre y lo que se pueda, para que quede bien blanquita. Luego, una vez que tiene la piel, pues ya se hace el aro. Me siento en un sillo también que lo tengo, le hago yo las cuerdas. Después que ya hago el aro, lo pongo aquí, pongo la piel. Ahora, según está la piel esta, cojo una punta. Pues luego ya se sienta una en un sillo, con las dos partes así. Este ya después que está cosido, pues ya este otro ya se lo hago yo sola. Este otro cosido que lleva encima. Después que ya está cosido lo pones a secar. Y ya puedes coger la porra, que también unas hago yo, otras me ayudan. Y para todo se tarda también en hacerlo. ¿Quién te compra los panderos? Pues aquí en Peñaparda casi no los compra nadie, porque casi normalmente los tiene casi toda la gente. Alguien que llama de para afuera, o algún artista, o alguno que han hecho música, y otros para los niños que van aprendiendo ahora, porque el pueblo, si no, a ver cómo queda el pueblo. ¿Siempre son del mismo tamaño? No, tengo algunos más pequeños, porque hay veces que la piel queda más pequeña y se hace alguno más pequeño. Normalmente los tengo a 100 euros. Supongo que te cargarán panderos cuadrados de toda España. Hombre, se vende a lo mejor al año 3 o 4 para comprar para los Reyes algo. Supongo que sabrás tocar el pandero cuadrado. Nos vamos de Peñaparda, tras haber comprobado que el legado de los mayores está a buen recaudo. Por 100 euros puedes llevarte un pandero cuadrado de Peñaparda a casa. Pero nosotros queremos también compartir otro recuerdo, el de la tía Gora, que falleció años después de aquella inolvidable entrevista que concedió a El Arcón. En aquel momento tenía 106 años. Lucía era entonces una niña que tocaba el pandero junto a la centenaria de su pueblo. Hoy nos espera en el Museo del Lino, en el mismo lugar y con el mismo pandero. Lucía, ¿cuántos años tenías la primera vez que me cantaste esto? 8 años, estaba en cuarto de primaria. Sí. Y fue un día inolvidable, ¿eh? Sí, porque me fuiste a buscar a la escuela y todo. ¿Y desde entonces no has dejado de tocar el pandero cuadrado? Claro que no, el pandero ya forma parte de mí. ¿Y en qué fechas sueles tocar el pandero cuadrado en tu pueblo a lo largo del año? Pues suelo tocarlo cuando nos reunimos, en las comidas familiares y también en la fiesta del pandero. Para mí es algo genial porque no todo el mundo sabe tocar el pandero. Y casi nadie conoce esta cultura. ¿Quién te enseñó, Lucía, los primeros pasos para tocar el pandero cuadrado? Pues mi profesora fue Isabelita. Que sigue siendo profesora, por cierto. Sí, sigue siendo profesora. Y las canciones casi todas me las ha enseñado ella. Sabes que contigo conocimos a la tía Gora, algo que no vamos a olvidar nunca. Sí, la tía Gora me dio mucha pena cuando nos dejó, pero bueno, ya tenía sus años. Lucía, te voy a confesar algo. De verdad que uno tiene cierta emoción escuchándote cantar y tocar el pandero cuadrado, porque es como si una nueva generación nos dijera a muchos que creemos en estas cosas que tranquilos, que tenéis continuidad. Claro, esa es mi labor, ¿no? Conservar la cultura y la tradición. En el instituto no está muy bien visto porque el folclore no es algo que llame mucho la atención. Bueno, para algunos sí, pero para la mayoría de mi edad no. Pero bueno, hay que afrontarlo. ¿No vas a dejar de tocar? No. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Pues querría hacer biología.
Y cuando te preguntan cómo es el pandero, cómo se toca, ¿qué les cuentas? Pues que es el instrumento típico de nuestro pueblo y que da vida a la fiesta, a los festejos. Yo les digo que es único, pero no es único en sí, sino por la forma en que se toca. Por un lado con este palo, o que aquí lo llamamos porra, y por el otro lado con la mano. Pero el pandero cuadrado se toca, lo tocáis las chicas, por cierto, para bailar. ¿Qué bailáis? Pues en primer lugar se baila el primer baile, que es el ajechao. En segundo lugar se baila el salteao. Y en tercer lugar el corrido y el brincao. También hay otro baile que se llama el ofertorio, pero no se hace con el pandero, sino con el tamboril. El tamborilero. Y por cierto, ¿lo de chicas solos? Pues yo creo que eso viene de las generaciones más antiguas, pero ahora también están empezando a tocar los chicos. Nos vamos ya. Todo lo que os hemos contado lo podéis comprobar vosotros mismos cualquier día de estos. Está en Salamanca, cerca de Ciudad Rodrigo. Lo llaman el Rebollar. Tiene lengua propia, los mejores robles de la península ibérica y bailan al son del pandero cuadrado. No nos vamos todavía. Esta semana visitamos la denominación de origen toro. Saludaremos al nuevo presidente, Felipe Nalda, que nos hablará de la importancia de las viñas y de las viejas cepas. Tomás del Bien, alcalde de Toro, vinculará la ciudad y el entorno con el vino. Con Carlos Gallego y con Santiago Castro descifraremos el potencial de los vinos de Toro en la copa y en la cata. Y por último, con Beatriz Fernández, vocal del Consejo Regulador, hablaremos de la parcela de mayor actualidad, de la enoturística. Presidente, ¿esta es la clave del éxito de los vinos de Toro? Aquí mismo. Podemos estar viendo cepas como esta, fíjate qué suelo, arcillo, limo, arenosos, propicios al 100% para lo que es este cultivo. Esto que estás viendo aquí son viñedos prefiloséricos, estamos hablando de viñedos que datan del 1940, 1950, en toda esta hay una densidad de plantación de este tipo, pues de que dentro de lo que es la denominación de origen Toro, pues ocuparían más del 60-70% de la superficie total. Las cepas centenarias conviven con otros modelos de plantación más actuales. No tenemos que dejar de lado exactamente que la intensificación del cultivo también llega al viñedo. Todo esto se salvaguarda, se mantiene, se sigue plantando a trasbolillo, a marcos reales, porque hay gente que piensa que todo esto tiene que continuar y pasen los años y se vayan arrancando ya por ciertas edades, se plantarán en este estilo, pero también se ha dado paso a la intensificación de cultivos con vistas a obtener también vinos igual no tan concentrados, incluso no dejar de lado que también tenemos variedades blancas en Toro, hablemos del verdejo y de la malvasía, y luego en tintas no olvidarnos que también hay dos, la principal y la gran protagonista, que es la tinta de Toro, y luego estaría la garnacha tinta, pero que ellas también puestas o en una disposición de espaldera nos van a dar una comodidad, una rentabilidad que luego para elaboración sobre todo de vinos más jóvenes, de vinos más frescos, son excepcionales plantaciones. ¿Por qué la tinta de Toro tiene esa personalidad tan acusada? Lo tuvo en el pasado, lo tiene en el presente y seguramente lo tenga en el futuro. Esto, el suelo, este clima, ahora estamos, como ves, se nos ha levantado la niebla, ahora en 1 de diciembre aquí en Toro pues ya sabemos lo que hay, son estas nieblas, esta climatología tan cambiante, o sea, de unos inviernos duros con sus heladas, sus nieblas y esos veranos luego cálidos, incluso tórridos, que hacen que estas variaciones luego de clima, más ese suelo del que hemos hablado tan diverso que tiene, nos den unas propiedades en los vinos pues totalmente favorables para volver a decir lo mismo, ¿no? O sea, vinos de alta calidad. ¿La familia sigue igual? ¿Crece? ¿Es más grande? ¿Cómo está la familia de Toro? La familia
diríamos así, entre los 1.300, sobre los 1.300 viticultores que hay en esta zona, el mantenimiento está ahí, es un poquito estanco. Estamos hablando de que la denominación de origen toro mantiene durante los últimos años entre las 5.500 y 5.600 hectáreas, repartidas en los 15 municipios que hemos dicho antes, 3 pueblos de la provincia de Valladolid y el resto de la provincia de Zamora. Alcalde, imposible desligar la ciudad de Toro del vino de Toro. Sí, es un tema histórico la identificación del vino con Toro y ahora, bueno, pues con ese vino de la denominación de origen Toro, que es nuestro mayor embajador, un embajador líquido que muchos quisieran para sí y que, bueno, que da la vida a una comarca, a muchísimos pueblos, además importante, une a 2 provincias en un momento en el que se marcan tantas líneas. Bueno, pues es una ventaja tener a través de la denominación de origen y del vino de Toro 2 provincias unidas que son Zamora y Valladolid. Los viticultores y viticultoras, los bodegueros, los enólogos, el propio Consejo Regulador lo tiene claro, pero los habitantes, la hostelería, el comercio, de todos los términos y en especial de la ciudad de Toro, ¿asocia su vino? Sí, claro, el vino es el tema de identidad propio de la ciudad y eso se ve obviamente más el fin de semana cuando viene gente de fuera a tapear, a comprar vino, a visitar bodegas, a visitar vides, pero en el día a día también esa cultura del vino, de poder salir, conversar, juntarte con tu vecino en el bar a determinada hora para beber vino de Toro, pues bueno, eso es identidad propia de nuestro municipio. Estamos orgullosos de ello y lo que queremos es que cada vez más gente conozca el vino de Toro, de esta ciudad, un vino tan característico y que bueno, que siga siendo como lo es, como he dicho antes, el mejor embajador que tenemos iba a decir de Toro, pero seguro que es de toda Zamora. Una ciudad como Toro, con una agenda cultural tan activa, ¿incluye en su calendario algo vinculado al mundo del vino? Sí, obviamente el trabajo con el Consejo Regulador de la denominación de origen en este aspecto es diario prácticamente. Nos coordinamos para pues, enlazar el vino con el deporte, el vino con la cultura, el vino con el festejo. Y bueno, pues una de nuestras fiestas más señeras, que es la fiesta de la vendimia, pues se hace de la mano con el Consejo Regulador del Vino y con el vino como identidad de la ciudad. Y otra, pues esa Feria del Vino, que ya es una de las referencias de Castilla y León en el sector. El tinto de Toro actual se puede medir sin ninguna dificultad con los vinos de alta expresión. No es que se pueda medir, es que se está midiendo, ¿no? Yo creo que Toro está de moda a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos ocupando portadas de mucha prensa nacional, pero también de mucha prensa internacional. Afortunadamente también hay un cambio en la forma de elaborar los vinos y ahora tenemos frescura, tenemos elegancia, tenemos taninos más suaves, más delicados, más frescos y yo creo que eso es lo que conquista a todos los paladares, tanto nacionales como internacionales, Javier. Ese perfil sensorial que tanto aceptan los prescriptores se traduce a los profesionales de la hostelería, a la ama de casa, al consumidor, al comprador de vino de calidad. Lo que tenemos que valorar y medir es el consumidor, ¿no? O sea, que el consumidor pruebe el vino y le digamos, esto es un Toro, ¿te gusta o no te gusta, ¿no? Y yo creo que el 90% de los consumidores se sorprenden de la potencia de Toro, de la frescura de Toro y de la elegancia que tienen los vinos de Toro en este momento y de lo domésticos que son, ¿no? Santiago, cautivan y enganchan. Y hablando de tintos, pero ¿y qué hay de la cara blanca y rosada de Toro? Pues quizás sean la parte menos conocida, ¿no?, de los vinos de Toro y sigue existiendo y seguimos haciendo vinos rosados y vinos blancos. Vinos blancos con las variedades de la zona, como Albasía y el Verdejo, y vinos rosados que, son con la tinta de Toro y la garnacha. Como director técnico del Consejo, las prácticas culturales, el criterio enológico a la hora de elaborar o incluso el criterio en viticultura también se ajusta a los patrones que hoy imperan en las zonas de vinos de calidad.
Las prácticas culturales, hay que tener en cuenta que en Toro tenemos los grandes grupos mundiales de vino. Actualmente se está haciendo las prácticas culturales que se pueden hacer en los sitios más avanzados del planeta, ¿no? Donde existe vino, ¿no? Entonces, Toro está al día en cuanto a prácticas culturales, aparte del plus de tener pues, las variedades autóctonas, los suelos distintos que otras cosas no tienen, que otras zonas no tienen. Carlos, a mí hay algo que me sigue fascinando de los vinos de Toro, y es el comportamiento que tiene desde los vinos jóvenes, sin madera, hasta los vinos de guarda. Obviamente nos hemos adaptado muy bien a las modas, a las tendencias, a los gustos de los consumidores. Ha habido un momento que ha quedado casi vacío la línea de vinos jóvenes, que ahora volvemos a recuperar haciendo maceraciones prefermentativas, sacando todo ese potencial de fruta negra que tiene la tinta de Toro. Sí que es cierto que bueno, nos adaptamos a las modas y quizá crianza, reservas o grandes reservas están en un segundo plano, y toda la gama de robles, desde crianzas de 2 meses hasta crianzas de 24 meses, son los que copan las mesas, los grandes consumidores y los grandes prescriptores de la prensa, tanto nacional como internacional, ¿no? Esas cualidades que vienen del suelo, del clima, de las características del terreno, cuando llegan a la copa se manifiestan en el gusto, en la boca, en el aroma y sobre todo en los colores. Exactamente. Si algo tiene la tinta de Toro es que va sobrada de muchos elementos, ¿no? Lo que tenemos que saber es domesticarlos, adecuarlos y adaptarlos. Las prácticas culturales que está comentando Santi, tanto en la viticultura, ¿no? De viñas viejas, de viñas muy bien trabajadas, que cada año yo creo que se sacan mejor potencial, eso se va a transmitir luego en la copa y se va a transmitir en la longevidad en los vinos, ¿no? Un vino es el resultado de la práctica cultural, del tipo de viñedo, del tipo de suelo que hemos tenido antes. Y esos colores que a veces nos sorprenden en la potencia, en la concentración, en la negrura, en los colores amoratados, a veces nosotros mismos como técnicos nos sorprendemos de que ese vino tenga esa capa tan cubierta y han pasado 5 años, 8 años o 10 años. Es lógico que estos críticos de vinos, cuando se pongan a comparar nuestra zona con otras zonas, se sorprendan de esa gran capa y de esa gran concentración y de esa gran elegancia que tienen los vinos de Toro. Vea, el territorio de la denominación de origen Toro tiene un potencial turístico. Toro es hoy una oferta no turística y además te diré, Javier, y muchos lo saben porque lo han ido descubriendo poco a poco, que estamos muy bien preparados, primero por el territorio, por el enclave en el que estamos unidos todos, por todo este alfoz, tanto a nivel histórico como a nivel de patrimonio vegetal del que disponemos y del que tanto presumimos, pero además las bodegas, que ya somos unas 60 en la denominación de origen, cada vez más vamos habituando nuestras instalaciones a poder recibir a un turismo muy preparado que cada vez se interesa más por el mundo del vino y por la zona de Adeo Toro. ¿Cómo responde el sector? ¿Cómo responden las bodegas a la hora de recibir y ofrecer lo que tienen a los turistas que recorren este escenario? Hombre, pues obviamente la materia prima la tenemos, que es nuestro vino, de eso no cabe ninguna duda, pero las bodegas apostamos también, aparte de los vinos que ya tenemos, pues enseñar el patrimonio vegetal que tenemos, los pinares que nos rodean, la zona, el viñedo y obviamente pues en nuestras instalaciones, cada uno a su manera y adquiriendo su personalidad, que me parece lo más importante, que cada bodega tenga su personalidad clave, poder acoger a un visitante que cada vez es más experto en el mundo del vino, que quiere disfrutar de una gastronomía que también tenemos y podemos ofrecer y llevarse de aquí un recuerdo pues prácticamente inolvidable. Es evidente que en los últimos tiempos el enoturismo se ha convertido en una oferta clara en muchas zonas de Castilla y León. ¿Toro está de moda? Efectivamente, los vinos de Toro se están adecuando perfectamente a lo que el consumidor, el cliente, que es a quien al final nos tenemos que dirigir, a lo que están buscando, y todo ello forma parte pues, de ese panorama enoturístico que cada vez estamos desarrollando más y cada vez se están abriendo más bodegas a poder recibir a todo el público que te llaman a la puerta porque quieren ver qué hay detrás de una botella de vino, qué hay detrás del vino de Toro. Detrás de ti tienes uno de los iconos del patrimonio monumental de Toro. ¿Tú te crees o se lo creen los turistas cuando les contáis que se construyó con vino en vez de con agua? Yo creo que sí que se lo creen, porque es que además fue un año que hubo tan buena cosecha, hubo tanto vino, que cuando se estaba construyendo la torre se decidió añadir aquel vino fantástico al mortero y así la tenemos de bonita, de preciosa, que nos vienen todas las cigüeñas porque quieren vivir ahí. Yo no sé si llegan a chupar la piedra incluso de la buena pinta que tiene. Ahora sí,
nos vamos ya. Os dejamos un buen sabor de boca, el de los vinos de la denominación de origen Toro. Hasta la próxima semana.